Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, remanente fiel. Continuaremos con esta gran aventura, porque es una aventura. Como ya vimos, el crecimiento de la iglesia del primer siglo. Después vimos el derramamiento del Espíritu Santo, las manifestaciones de poder. Y ahora entraremos más en profundidad en por qué la iglesia del primer siglo cayó, cuáles fueron las razones, aunque ya las vimos en el libro de Hechos. Ahora iremos un poco más profundo en este estudio. Y este estudio es la caída de la iglesia del primer siglo, los llamados, el cuerpo de Cristo. Esta es la parte 1. La iglesia del primer siglo cayó porque sus líderes transaron la doctrina de la santa palabra revelada de Dios. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, Hechos 21:18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Por lo que leemos aquí, Jacobo era el líder de la iglesia en este momento. Y con él estaban todos los ancianos. Y como ya vimos, ancianos, se supone, son todos aquellos que viven la integridad de la palabra de Dios y que han creído la palabra de Dios. No significa en edad, como hoy día las religiones creen que entre más viejo en edad se es, más anciano se es en la palabra. Y eso es un error. Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Hechos 21:19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Tú puedes creer la palabra de Dios habiendo renacido el Espíritu de Dios, habiendo manifestado el Espíritu de Dios y aún seguir siendo celoso por la ley. ¿Se acuerdan lo que vimos que la ley decía? Mira, si no haces eso, te mueres. Si aceptas o tocas a una mujer que esté en su periodo, te mueres. Esa era la ley. Todo era castigado con la muerte. Todas las transgresiones. Vimos que en la salida del pueblo judío de Egipto, ¿cuántos murieron de una sola vez por haber guardado ídolos entre sus pertenencias en la salida de Egipto? 23.000. ¿Cuántos murieron cuando se levantaron y Moisés había subido al monte a recibir los 10 mandamientos? ¿Cuántos murieron por el becerro de oro que se habían hecho? Esa era la ley. Tú hoy día, ¿cuántos principios de la palabra has roto? ¿Cuántos principios de la palabra de Dios han roto las religiones? Y la pregunta que cabe aquí: ¿has muerto? ¿Te imaginas que si hubieras muerto, no quedaría gente de los que se dicen creyentes? Estamos viviendo en un periodo de gracia. Y como vimos, Pablo tuvo un error al subir a Jerusalén, a pesar de que profetas le dijeron que no lo hiciera en muchas oportunidades. Y él insistió. Si hubiese estado viviendo la ley por su desobediencia, hubiese muerto. Pero estamos en un periodo de gracia. Dios sabe que cometeremos errores. Por eso dice que dejó a Jesucristo como abogado. Pero ese abogado lo tenemos para aquellos
errores que cometemos no por que no creamos su palabra, muchas veces porque la malentendemos o no le vemos en la profundidad en que tiene. Léalo de nuevo, Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. En la ley tenían que matar pajaritos, hacer ofrenda encendida. Todo eso era la ley. Entonces, ¿cómo pueden ser celosos por la ley y estar viviendo la gracia? Si Dios les dijo, si Dios dice en su palabra, de gracia recibiste, dad de gracia. Los celosos por la ley no daban de gracia, daban por interés. También lo vimos. Lo primero que Dios muestra en este pasaje es que se hallaban reunidos todos los ancianos. Un anciano debería ser aquel que conoce la palabra de Dios, que tiene un conocimiento, un comisionamiento de parte de Dios, un llamamiento al ministerio de la reconciliación. Jacobo era uno de ellos, era un líder, pero aceptaba que dentro de los creyentes se siguiera viviendo la ley. Una ley que el Hijo de Dios Jesucristo enseñó que dependía solo de 2 mandamientos. Dentro de esta ley está el cortar el prepucio de los recién nacidos. Los judíos lo siguen practicando, y eso es ley. ¿Es necesario hacerlo hoy día? Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué es lo primero que salta a la vista aquí? Intérprete. ¿Sabes tú? También lo vimos y lo hemos visto. Dios no necesita intérpretes, porque Dios es toda sabiduría. Él sabe cómo hablar con sus hijos. Él sabe cómo comunicar su voluntad. Es claro en hacerlo. Para darte un ejemplo, Proverbios. Habla de la crianza de los hijos, vara de corrección. ¿Tienes que interpretar lo que dice ahí? Eclesiastés te habla de que la vanidad para nada aprovecha. ¿Necesitas tu interpretación? Si te dice en la palabra de Dios que hay un nuevo bautismo, Juan hablando, que venía uno tras él que bautizaría en Espíritu Santo y que era mayor que lo que él hacía, ¿necesitas interpretación? No necesitas interpretación. Pero aquí sí existía, porque eran religiosos que no creían en la gracia de Dios, que no creían en que Dios no hace excepción de personas, que no creían que Dios no tiene favoritos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Quería él aprender? ¿Quería él entender el corazón de Dios? ¿Saber algo más profundamente? ¿Quería algo espiritual? No, por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento? El gran mandamiento en la ley. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros vimos lo que era el corazón, el centro de creencia de tu voluntad, el cardia, lo más profundo de tu corazón. ¿Qué es tu mente? Lo más profundo de tu mente, donde nacen todos aquellos pensamientos que producen efecto. Eso es creencia. Todo pensamiento que se produce en un efecto. Yo digo creer en Dios, digo creer su palabra, creo en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción y el resultado de esa confesión? Soy lleno del Espíritu Santo porque me bautizo en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Por tanto, manifiesto el Espíritu de Dios. Creencia en acción. Y el corazón es el centro de creencia. Lo que tú creas en tu corazón es lo que vas a manifestar en tu vida. Con toda tu alma. Como ya vimos, el alma no es lo que el mundo dice.
es el aliento de vida. Porque en Génesis, cuando Dios sopló para darle vida a Adán, ¿se acuerdan lo que dijo? Y fue un alma viviente, un ser viviente. Eso es. Mientras que tú respiras, tienes que amar a Dios. Con el centro de creencia de tu voluntad y con cada respiro, con cada aliento de tu vida, debes amar a Dios. Ponerlo a Él primero. Eso es amar a Dios. No es gritarlo, no es andar con una Biblia bajo el brazo, gritar aménes, aleluya, vestirte de tal o cual forma, ponerte pañito en la cabeza, reunirte, cantar, danzar. Nada de eso. Es amar a Dios. Es amarse a sí mismo. Es idolatría para ser visto de los hombres. Pero también dice con toda tu mente. ¿Qué es lo que hay en tu mente? Pensamientos. Eso hay en tu mente, pensamientos. ¿Qué pensamiento yo debo tener en mi mente? Pensamientos sanos. ¿Cómo obtengo pensamientos sanos? Manteniendo la palabra de Dios fresca en mi mente. Tan fresca que pueda decirle al adversario: escrito está. Como lo dijo Jesucristo. Acuérdense que nosotros debemos vestirnos con la mente de Cristo. Cristo fue tentado. Le mostraron los reinos del mundo. Le dijeron: si todo esto te daré, si postrado me adorares. Y es lo mismo que hace hoy día. Eso es lo mismo que hace hoy día con todos aquellos que corren para obtener un puesto dentro de las religiones en que están. Y transan principios de la palabra de Dios. Para llegar a ese puesto, dejan de ver la doctrina perversa que están recibiendo solamente por ganar un puesto. Se han postrado recibiendo los reinos del mundo por el Dios de este siglo. Mateo 22:38. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:38. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál será el primer y grande pecado entonces? El no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Si tú tienes algo por sobre Dios, no estás amándolo. Estás engañado. ¿Te acuerdas de ese hombre que le pidieron un sacrificio y lo único que tenía para sacrificar era su hijo? ¿Serías tú capaz de hacer eso por amor a Dios? ¿Sacrificar a tu hijo? ¿Serías tú? Yo creo que ninguno que de nosotros que somos padres lo haríamos. Pero hoy día más todavía, conociendo cómo es Dios, entendiendo cómo es Dios, Él no pide un sacrificio humano. Él no nos pide que yo sacrifique a un hijo, que yo sacrifique a una esposa para mostrarle cuánto lo amo. Lo que Él pide, que nosotros seamos sacrificios vivos. También lo vimos. Romanos. Un sacrificio vivo es aquel que se somete a la voluntad de Dios por sobre sus deseos carnales. Ese es un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo el no dejarte gobernar por el mundo. Un ejemplo. También lo vimos. El mundo te dice y la religión te dicen: un creyente no participa en religiones. No puede participar en religiones. Porque la política. No puede participar en política porque la política es del mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos el significado política? Una de las cualidades del significado política es buscar el bien mayor, el buscar el bien. Un creyente busca el bien, está haciendo política. Lo está haciendo en su casa, lo está haciendo en su trabajo, lo está haciendo en todas partes. Un ejemplo de gente que participó en política también lo vimos. Incluso una mujer
con Esther, que por su accionar participó en las políticas de un Estado y logró que el pueblo de Dios no fuera arrasado, el pueblo de Israel. O aquellos 3 hombres que no transaron y fueron echados en un horno de fuego. ¿Y qué lograron con ello? Que un hombre, el rey Nabucodonosor, dijera que era grande el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Amaron a Dios? Sí. ¿Pusieron sus vidas al servicio de Dios? Sí. Esteban se sacrificó a sí mismo, pero no transó. ¿Y qué es lo que logró con ello? Vio la gloria de Dios. Y este es el primer gran mandamiento, ser capaz de limpiar mi casa, incluso si un ser muy querido ha roto los principios de la palabra de Dios. Porque yo prefiero entrar manco que con las 2 manos ir al lago de fuego que nunca se apaga. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Dios de este mundo le dijo a las religiones que su prójimo era todo el mundo, que el prójimo era aquel que estaba pidiendo plata en la calle, que el prójimo era aquel que era borracho, el prójimo era aquel que andaba botado. Eso no es mi prójimo. De acuerdo a la palabra de Dios, mi prójimo es aquel que camina al igual que yo. Ese es mi prójimo. El que procura poner a Dios primero en su vida. Ese es mi prójimo. Porque ese hombre que pide plata en la calle no cree en la palabra de Dios. No creen en la promesa que no ha visto justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Las drogas las pone el mundo. Yo a un drogadicto, tironeándolo y sacándolo de ahí, ¿qué logro? Mientras que ese drogadicto no tome la decisión de dejar su vicio, no logro nada. Perder el tiempo. Porque la decisión es de cada uno en particular. Yo no saco nada con tironear a un religioso para sacarlo de su religión, en que está errado, si él no toma la decisión de poner a Dios primero. Mi obligación es hacer lo que Dios me ha mandado. ¿Y qué me mandó Dios? A llevar adelante el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Hablar su palabra a todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. A eso me mandó Dios. No a tironear a la gente ni a arrastrarla tras mí o arrastrarla tras una religión. Es enseñarle a cómo valerse espiritualmente por sí mismo. A vestirse con la armadura de Dios por sí mismo. Porque yo no le pongo el yelmo de la salvación a una persona. Esa persona se apropia del yelmo de la salvación por decisión propia. ¿Él quiere salvarse? Vístase con la armadura de Dios. ¿Él quiere entrar a la competencia espiritual? Entonces tome el escudo de la fe, el escudo de la creencia. Vístase con los pies con el apresto de la paz. Pero cada uno en particular lo hace. Y ese es el que procura ello. No siempre se logra, si no somos perfectos. Pero aquel que procura, ese es mi prójimo. Yo estoy para ayudarlo y él está para ayudarme a mí. Para fortalecerlo y para fortalecerme, él a mí. Pero aquel que no necesita ayuda, porque el líder ya cayó de la gracia de Dios. Porque todos somos miembros en particular y todos los miembros se ayudan entre sí. Miren su cuerpo. Si Dios dejó la alegoría del cuerpo por medio de lo que habló Jesucristo, su Hijo, ¿se acuerdan? No puedo echar el ojo. No puedo echar. Pero
en mi cuerpo. Con estas manos yo me lavo, con estas manos me alimento, yo no puedo desecharlas, porque me sirven. Están haciendo lo que está diseñado que hagan. Pero si esta mano hace lo que quiere y empieza a tomar excremento y se lo restriega y se lo busca, ¿qué es lo que debo hacer con esto? Desecharlo, porque si no ese excremento va a contaminar todo mi cuerpo y me lo va a pasar por la cara, por la boca, y me lo voy a meter los dedos a la boca. Lo desecho. De eso habla Dios, de limpiar el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Todos los renacidos. Todos los renacidos. Y si dentro de esos renacidos hay gente como Himeneo, al que Pablo le entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar, es lo que nosotros debemos de hacer. Emocionalmente nos va a doler, porque amamos a esa gente. Amamos a nuestras familias. Tenemos ese amor filial por ellos. Incluso le podemos entregar el amor de Dios, el amor ágape, el amor perfecto. Pero porque amo a Dios primero, voy a hacer su voluntad. Contra los designios de mi mente carnal. Por sobre mis emociones. Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si depende de estos dos mandamientos toda la ley y los profetas, ¿puedo seguir guardando la ley? Una de las cosas que decía la ley: no robarás. Oye, yo amo a Dios, yo no robo. Pero la ley también dice que tengo que hacer ofrenda encendida, tengo que comprar un pajarito y tengo que sacrificarlo. Eso es la ley. Si yo soy el sacrificio vivo, ¿necesito sacrificar un animal? No, yo soy el sacrificio vivo. Yo me someto a los designios de mi Padre. 2 Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando yo estimo que ya nada puedo aprender, es cuando menos sé. Cuando yo estimo que poco menos que estoy sentado con Dios a su diestra, es cuando más lejos de Él estoy. Porque si digo que estoy sentado a su diestra, estoy ocupando el lugar de Jesucristo. Y no estoy creyendo, ni estoy confesando que yo soy el templo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta que es sutil? Eso es lo que usa el adversario. Esas juego de palabras. Usa la palabra. Se la conoce. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, si nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿voy a seguir guardando el pacto antiguo? No, hay un nuevo pacto. Y ese pacto nuevo lo hizo Jesucristo en su sangre. ¿Recuerdan la cena? También lo vimos. ¿Por qué las religiones son derrotadas y no tienen poder? Porque no han entendido el nuevo pacto, no han creído en el nuevo pacto, no están viviendo el nuevo pacto. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Necesitas tu interpretación? Que alguien venga, oye, mira, ¿qué dice? No, léelo. Nos hizo ministros competentes. ¿Lo crees? Ministra la palabra de Dios. ¿Necesitas un puesto, un título? Porque hay gente que se pone título. No, yo soy pastor. No, evangelista. No, yo soy sierva o siervo. No, yo no soy ni sierva ni siervo. Soy un hijo.
una sierva o un siervo no sabe lo que hace su señor, así está escrito. En cambio, un hijo vive de todo lo que su padre tiene, porque es heredero. Y nosotros somos coherederos con Cristo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Entonces yo no puedo sentir o pensar de que yo no puedo hablar la palabra de Dios porque no tengo un título, porque Dios me hizo competente por ese nuevo pacto que hizo Jesucristo hace más de 2000 años. No de la letra. ¿Por qué no de la letra? Porque la letra me mata. Porque si yo sigo viviendo la letra de la ley, me mató. Porque no creo en el Espíritu que vivifica mi cuerpo mortal. No creo que el Espíritu de Dios está conmigo, Dios en Cristo en mí, porque no creo que yo soy digno de presentarme ante Dios sin ningún sentimiento, pecado, mancha o culpa, porque Él me hizo sano, me salvó, me santificó, que es uno de los que también lo vimos, derechos filiales. Santificación, redención. Todo eso lo hizo Dios. Si yo creo que todavía tengo que estar haciendo obras, que son las obras de la ley, no creo en que Dios me santificó y que recibí la redención por medio de la sangre de Jesucristo hace ya más de 2000 años. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Por qué vivifica? Porque Dios en Cristo está en mí. El Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. Así está escrito. El Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. ¿Y cuándo lo vivifica? Cuando yo lo manifiesto, cuando yo estoy viviendo dentro de los parámetros que Dios diseñó. Ahí lo vivifica. 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Todo eso pereció, porque hay un nuevo pacto. 2 Corintios 3:8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dios te está preguntando a ti, ¿necesitas que alguien te lo interprete? Que venga alguien y decirte, mira, yo soy maestro, yo soy pastor, entonces te voy a interpretar lo que Dios dice. Está tomando el lugar de Dios. Se está haciendo pasar por Dios. Se está sentando en el lugar de Dios. ¿De acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? Que el adversario se sienta en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. 2 Corintios 3:8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Nosotros tenemos el ministerio del Espíritu. Y cuando habla de gloria es poder en manifestación. Eso es. Con poder en manifestación el ministerio del Espíritu. Y esa manifestación comienza por ti primero. Tú hablas en lengua, estás operando el ministerio del Espíritu. Porque te estás edificando a ti mismo. Estás hablando de secretos divinos, estás intercediendo por los santos, estás escudriñando aún lo profundo de Dios. Estos líderes, teniendo este conocimiento, porque aceptaban dentro de los llamados de la iglesia a religiosos que aún se sometían a la ley, porque eran celosos por la ley, negándose a vivir el nuevo ministerio del Espíritu, el ministerio de salvación por gracia, un ministerio que había roto el yugo de esclavitud que los mantenía haciendo y viviendo obras muertas. Estos líderes aceptaban judíos que minimizaban el sacrificio de Jesucristo, lo que le había conseguido colgado en la cruz, la salvación por gracia. Lo mismo que ocurre hoy, es igual. No, si yo pertenezco a tal o cual religión, entonces esa mi religión tiene es la única, es la que salva. ¿Y qué hacen? Voy a ir a adorar, cantan, o salen a la esquina porque Juan era la voz que predicaba en el desierto, entonces ellos se van a la esquina y se ponen a gritar, y aunque nadie los tome en cuenta, ellos lo siguen haciendo porque están haciendo lo que hacía Juan Bautista. Era la voz que hablaba en el desierto. Pero están equivocados. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
Eso no lo podemos negar. Está escrito. Es la palabra de Dios. Es su voluntad. Leanlo de nuevo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si Juan 4:24 dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿será esta la verdad que yo debo vivir? ¿Será esta la verdad dejando todos los viejos rudimentos de la ley, dejando todas aquellas acciones que hacen las religiones que están basadas en mandamientos de hombres o en doctrina de hombres? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y como ya vimos también en un estudio anterior, la gracia es el favor de Dios inmerecido al hombre. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque la gracia que recibimos de Dios nos liberó de todas aquellas cosas que muchas veces como humanos no podíamos hacer. ¿Se imaginan hoy día? Voy a hacer una ofrenda encendida, agarro un gato y lo quemo. Me voy preso por los derechos de los animales. Agarro un pájaro y lo quemo. Eso es parte de la ley. Si yo voy a ser celoso de la ley, tengo que guardar toda la ley, no algunas partes. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día nadie hace ofrendas encendidas. ¿Por qué? Si eso es parte de la ley. ¿Por qué tocan a sus mujeres cuando están con su periodo? La ley los mataba. O había que a la mujer tirarla fuera en la ciudad. ¿Por qué no lo hacen hoy día? Es parte de la ley. Porque toman algunas partes y hacen su religión en base a eso. Nosotros, los creyentes, vivimos en la gracia, vivimos en santidad porque Dios nos santificó por medio de Jesucristo. ¿Saben lo que es santificar? Poner aparte. Nos puso aparte. No que andemos con una aureola en la cabeza y caminemos sobre las nubes porque somos santos. No, nos puso aparte. Y lo confirma cuando dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Cuando nos dice que mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden. Nos puso aparte. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Cuántos están pensando cómo es posible que estos líderes que enseñaban y practicaban esta doctrina permitieran que se siguieran haciendo las obras de la ley? ¿Cierto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquellos que vieron todos los milagros que hizo Jesucristo siguieran negándolo? ¿Ustedes creen que la llaga de Jesucristo los sanó? Entonces, ¿por qué anduvieron con mascarilla? ¿Con bozal? Entonces, ¿por qué corrieron a inocularse? Piensen. Ellos conocían por experiencia, habían manifestado la promesa del Padre. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados. Yo no necesito justificarme ante Dios, no necesito hacer obras para que Dios me diga, oh, qué bueno eres. No necesito vestirme de cual o cual forma para estar santificado, haber sido puesto aparte. No necesito ir a un lugar para adorar, para hacer la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad de Dios las 24 horas del día. Bueno, es mentira, porque cuando duermo, duermo. Y aún así estoy haciendo la voluntad de Dios, porque Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Él dice que nos va a dar ese sueño reparador, ese descanso, que da el descanso alcanzado. ¿Se dan cuenta? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estoy en conflicto con Dios. Ya no tengo que hacer cosas para agradar a Dios. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Necesitan interpretación? ¿Por quién tenemos entrada por la fe? Y otra vez esta palabrita es creencia. Tengo entrada por la creencia, por lo que yo creo. Yo creo en Dios, creo sus promesas, creo lo que Jesucristo hizo disponible, creo lo que Dios me manda, creo lo que Dios hizo disponible para mi vida seglar día a día. Creo que Él me santificó, creo que Él me justificó y me dio un ministerio de reconciliación. No necesito títulos, por tanto, y no soy un siervo, sino que soy un hijo. Soy un ministro de Dios, porque Dios me embistió de ese poder. No necesito que un hombre venga a investirme de poder. Dios ya lo hizo. ¿Lo creo? ¿Y qué me dice Dios? Estamos firmes. Eso es lo que Dios quiere y cree de nosotros, que estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza del poder de Dios, de la gloria de Dios. ¿Saben lo que es más triste? Que todos, en todas las religiones, cual más, cual menos, están igual que estos líderes transando la palabra de Dios, sometiéndose al engaño del adversario, haciendo las obras de la ley, sometiéndose a ellas, o aceptando doctrina de demonios que usan con astucia las artimañas del error. Y esto es facilitado porque el que se dice creyente es un ciego espiritual. ¿Se acuerdan que les dio un ejemplo que suena asqueroso? Que yo me he hecho un pedazo de carne en la boca, no mastique, le saqué todo el jugo y después te lo tomo y te lo pase a ti. Eso hace la religión. Porque si la palabra de Dios es el pan de vida, ¿por qué permito que otro lo mastique antes que yo comerlo? ¿Por qué lo permiten? Escudriñen ustedes la Escritura. Acuérdense que la gente berea era más noble que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud. Pero iban y veían si estas cosas son así. Si ustedes hicieran la segunda parte, porque todas las religiones van solícitos a escuchar la palabra de Dios. La reciben con toda solicitud. Pero van y ven si estas cosas son así. No, no lo hacen. Porque si lo hubiesen hecho en algún momento de su vida, no estarían en esa religión. No estarían. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y veíamos lo que era una imagen. Yo me paro frente a un espejo y veo mi imagen. No es que haya dos Marcelos. No. Refleja lo que yo soy. Jesucristo, ¿qué reflejaba de su Padre que era espíritu? Recuerden, Dios es espíritu. ¿Qué reflejaba de él? Su amor, comprensión, su poder, su sabiduría, su palabra. Eso reflejaba de él. Entonces cuando él decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque en el Antiguo Testamento el Padre era el sanador, el Ropeca, el sanador. Era el Shaddai, el todopoderoso. Y Jesucristo era todopoderoso. ¿Se acuerdan lo que dijo cuando la estaba preso? ¿Ustedes creen que no podría orar a mi Padre y me daría 12 legiones? ¿No? ¿12 legiones? Y vimos la cantidad que eran, creo que eran 72.000 hombres. 72.000 ángeles que le protegieron. Así que piensen de sí con cordura, véanse como Dios los ve, crean lo que Dios dice en su palabra de ustedes, no le crean al Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo.
el cual es la imagen de Dios, para que no le resplandezca la luz del Evangelio del poder de Cristo, porque es poderoso. Es poderoso. Y nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Dios en Cristo en mí. ¿Podemos ser poderosos? Entonces, ¿por qué hacen su cuerpo miembros de una ramera? Y no crean que estoy hablando de lo sexual. Hablo de lo espiritual. Ustedes hacen miembros de una ramera a su cuerpo cada vez que van a una religión a escuchar una falsa doctrina o a seguir mandamientos de hombres. El Dios de este siglo levantó una religión que se apropió del poder de representar a Dios aquí en la tierra, en diversos concilios. También lo vimos, Nicea, Constantinopla. Cambió, agregó y quitó a la voluntad revelada de Dios, ocasionando hasta nuestros días que el Evangelio de salvación por gracia permanezca oculto, arrastrando a los religiosos a la idolatría, ya que adoran y reverencian a la creación y no al Creador, ocasionando que los que se dicen creer en Dios sean borregos dispuestos para el matadero, un pueblo sin poder, sin defensa, sin las armas que fueron hechas disponibles por Dios hace ya más de 2000 años, los que los ha llevado a hoy a que se cumpla lo declarado por el profeta Oseas, inspirado por Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Necesita interpretación? El pueblo de Dios es destruido hasta el día de hoy. Ustedes saben, yo publico en Facebook, el Marcelo Creyente. Ahí aparecen estas grabaciones. En YouTube también, Marcelo San Martín. ¿Cuál es el propósito? Darles conocimiento, hacérselo disponible. No es arrastrarlo a que crean lo que yo digo, sino que vayan a la palabra y comprueben que estas cosas son así. Esa es mi intención. Estoy cumpliendo el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Ni más ni menos. Si tú no quieres creer, bien. Y me he encontrado con gente que pone cada comentario y se lo agradezco. Aunque ustedes no crean, aunque despotriquen en contra de las cosas que se están mencionando, que están escritas y que son enseñadas, no me molesta. Porque me enseña hasta qué punto el adversario ha tenido éxito. Entonces, en base a eso, yo puedo seguir escudriñando las escrituras para sacar a esa gente del error. Es provechoso. Por eso Dios dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De la ley? No, de la gracia. De todo lo que se hizo disponible después de la ascensión de Jesucristo y que Él se sentara a la diestra de Dios. Porque si se sentó a la diestra de Dios, no es Dios. Entonces, ¿cuántas religiones cayeron con esto? Está sentado a la diestra de Dios. Ese conocimiento le falta a la gente. Pero hay una segunda parte. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Le está hablando a todos aquellos que en algún momento reciben la palabra de Dios y no la creen. La desechan. Prefieren seguir con su religión y prefieren seguir gritando amenes, aleluya, y yendo a adorar con guitarras, con acordeones, y con cuanta bulla, y teniendo danzarina porque están adorando a Dios. Es más lindo eso que hacer la voluntad de Dios. Hoy día, esta escritura se cumple en su totalidad. El pueblo de Dios es destruido porque sigue viviendo y haciendo las obras de la ley. Desechan el conocimiento, por tanto los que se autodenominan líderes fueron echados del sacerdocio, porque se olvidaron de la palabra de Dios, de su ley, y la interpretaron a su regalado gusto. Hoy esos mal llamados líderes solo ostentan títulos vacíos. Como por ejemplo David. Esta es una de las cosas que siempre dice, ¿por qué danzas tú? Le pregunto yo. Porque David danzó. Y lo dan como ejemplo. David danzó. Ellos, los religiosos de hoy, también lo hacen. Sus mujeres cubren sus cabezas con velos, olvidando que se les dio el cabello en lugar de velo. 1 Corintios 11:15. Lo que no quiere decir que a las mujeres se les condene o prohíba cortarse el cabello. Recuerdan que estamos viviendo en un periodo de gracia.
que Dios mira el corazón. Si esa mujer se siente cómoda, no va arrastrando el pelo teniendo hasta la cintura, sino un pelo más corto. Porque para el aseo, lavarse el pelo, esas largas cabelleras, es problema. Si para ella todo eso es problema, y se corta el cabello, Dios no la condena, porque está mirando su corazón. Y en su corazón, si está el hacer la voluntad de Dios, está en manifestar el Espíritu de Dios, está en cumplir el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, si en su corazón está el renovar su mente día tras día, desechando todo pensamiento que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, esa mujer vale 100% más que aquella que anda arrastrando el pelo y no hace la voluntad de Dios. Construye templos, grandes edificaciones donde hacen su show, con bandas de música estridente, con luces y color, recitales cristianos. ¿Se han dado cuenta? Recitales cristianos. Donde ellos están en el lugar alto y los borregos están abajo, con los brazos alzados y con las manos, mostrando las manos, porque como está escrito que levantemos las manos santas, entonces ellos lo hacen. Pero hacen algunas cosas literales y otras que deben hacerlas literales, no las hacen. Yo levanto mi mano santa cuando mi mano hace lo que yo quiero que haga. ¿Me entienden eso? Cuando hace la voluntad de Dios, yo estoy levantando mis manos santas. No necesito hacerlo físicamente porque Dios es espíritu, Él sabe lo que tengo en mi corazón, entiendan eso. Yo soy el templo del Dios viviente, sabe lo que tengo aquí. Él mora aquí, junto con Jesucristo, en el Cardia. Soy el templo del Dios viviente. ¿Necesito hacer cosas? No, es que ahí se ve bonito todo, levanta la mano y grita amén, aleluya, mientras que la otra está diciendo, por favor, Señor, perdóname mis pecados. Lindo, ¿no? Perdóname mis pecados. ¿Creen que Jesucristo los limpió con su sangre todos sus pecados? Llenan templos con gente que se emociona al ver la voluntad. La multitud se emociona, mira que harta gente ahí, no, son todos creyentes. Con los gritos y las parafernalias diabólicas los mantienen deslumbrados, alucinados, poseídos, alejados totalmente de la voluntad revelada de Dios. Una de las acciones que más se destaca en los autodenominados líderes de hoy, sean estos hombres o mujeres, es su gran histrionismo. Este concepto es histrionismo, es exageración y afectación en la manera de expresarse. Eso es histrionismo. Exageración y afectación en la manera. Se han dado cuenta que. Oremos. Oremos. Eso es lo que hace. ¿Es la voluntad de Dios? Dios te dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en el secreto y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. Cuando te dice intercede por los santos, tú hablando en lengua estás intercediendo por los santos. ¿Qué es lo que hago yo? Yo doy gracias a Dios. Gracias, Padre, porque en este día yo puedo ministrar la palabra y te doy gracias por sabiduría, por discernimiento espiritual para llevar a efecto tu tarea. En el nombre de Jesucristo, amén. Y se acabó. No necesito poner cara de sufrimiento o ponerme a agitar los brazos porque muestro el poder, porque tengo, ¿cómo es la palabrita que usa? No recuerdo. Mi guatón aquí está conmigo, está hablando en lengua mientras que yo estoy compartiendo la palabra. Pero ¿es inspirado por Dios todo lo que hacen ellos? ¿Es inspirado por Dios? ¿Se han preguntado si es inspirado por Dios? Veamos que Dios dice en su palabra. Primera de Reyes 19:11.
Dios le está hablando a un hombre y le dice, él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba los peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Primera de Reyes 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Sabes lo que es un silbo? Es un ciervo pequeño, un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Entienden ahora? No estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, no estaba en el desorden, no estaba en el griterío, no estaba en quebrar las peñas. No estaba en nada de eso. Por eso Dios te dice, cerrada tu puerta, abre tu Padre que está en el secreto. ¿Y cuando yo cierro mi puerta? Ahora puedo cerrar mi puerta. Y puedo orar con mi entendimiento. Recuerden, mi entendimiento es mi mente. Estar dándole gracias a Dios con mi entendimiento. Pero si yo hablo en lenguas, si yo estoy haciendo la oración de hablar en lengua, yo puedo murmurar en lengua. Pero siempre uso los aparatos del habla. Conocí a mucha gente que fue engañada por el adversario, siendo poderoso en que pasaron el hablar en lengua a la mente y dejaron de hacerlo como Dios decía. Y perdieron todo su poder y ese gran ministerio cayó. Sus líderes se pervirtieron y entró la perversión en todas sus formas. Adulterios, robos, sodomitas, lesbianas, entraron en el ministerio porque estaban desconectados de Dios. Dios siempre se manifiesta en quietud y paz. Aquí se muestra como un silbo apacible y delicado. Por tanto, donde hay desorden y estridencia, no está Dios. Pablo, inspirado por Dios, también lo enseñó. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaban los ídolos mudos. Primero, la voluntad de Dios es que no ignoremos acerca de los dones espirituales. ¿Cuáles son estos dones espirituales? Los regalos espirituales, ¿cuáles son? 1 Corintios 12:2. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Anteriormente vimos en un estudio que el cuerpo de Cristo lo componen todos los renacidos. Es la iglesia de Dios. En Efesios, Cristo es cabeza de la iglesia, así como porque es su cuerpo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora entienden por qué Jesucristo decía que si tu ojo o tu mano pecaba, que lo echaras. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿podemos y debemos permitir la perversión dentro del cuerpo de Cristo? No. ¿Y por qué cayó la iglesia en el primer siglo? Porque permitieron la perversión que entrara con los religiosos que eran celosos por la ley. Porque obligaban a circuncidarse. Y Dios no necesita de nadie que se corte el prepucio. Si ustedes leen bien el pasaje de donde se comenzó a mutilar el cuerpo, lo hizo un hombre porque amaba a Dios, no porque Dios se lo pidiera. Lo hizo como un homenaje a Dios. Y lo tomaron como ley. Están siguiendo, hombre. Uno de estos regalos espirituales es pertenecer al cuerpo de Cristo, y eso es lo que no debemos olvidar. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué han hecho las religiones? ¿Pero qué han hecho las religiones seducidas por el adversario?
Se han disgregado, se han apartado, se han separado, han descuartizado al cuerpo de Cristo, levantando como estandarte: yo pertenezco a tal o cual religión. Y vuelve otra vez Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Entienden ahora por qué el pecado de los padres pasa a los hijos? Porque si el padre pertenece a tal o cual religión, lleva a los críos y los mete ahí mismo. El pueblo de Dios hoy es destruido. Basta con mirar lo que viven y predican las religiones. Este solo versículo desnuda todas las consecuencias que sufren hoy. Son totalmente permeables al ataque que el adversario está llevando a cabo en todo el mundo. Están llenos de miedo, de temor, siguiendo las corrientes del mundo y participando de lo mismo, hablando de enfermedades y aceptándolas porque la ciencia humana carnal lo dice. Piden orar por el mundo negándose a creer lo dicho por el Hijo de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué dice en su oración el Hijo de Dios? Porque esta es una oración. Jesucristo le está orando a su Padre. ¿Se dan cuenta que no hay una repetición de palabras? ¿Se dan cuenta que no hay todo el histrionismo que hacen las religiones? Está hablando con su Padre. Todo lo tuyo es mío todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué dice en su oración el Hijo de Dios? Que la vida eterna está en conocer a Dios, que hay un solo Dios y un Cristo, un Salvador, al que Él envió. Que este Cristo al que Dios envió fue glorificado a su lado. Que este Cristo manifestó el nombre de Dios a los hombres del mundo que les dio. Que estos hombres que el Cristo, el Salvador, había recibido de Dios, guardarían la palabra. Que estos hombres creerían que Jesucristo fue enviado por Dios. Que Jesucristo oró por sus seguidores que en ese momento le escuchaban y que no oraba por el mundo. ¿Se dan cuenta que no necesitan interpretaciones, poner atención en lo que leen? Nada más. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Entienden? Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Jesucristo oró por ti y por mí. No oró para que nos sacaras del mundo, no, sino para que nos guardaras del mal. Juan 17:16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si voy a una religión y no me están hablando la palabra de Dios, o están sacándola de contexto, no están hablando la palabra de Dios, no están siendo santificados los que están escuchando. ¿Entienden por qué es grave seguir a hombres o a religiones y no hacer la voluntad de Dios? Que Jesucristo enseñó la palabra de Dios y que el mundo aborrecería a los que la creyeran, porque no eran del mundo. Jesucristo no pedía a Dios que los sacara del mundo, sino que los guardara del mal. Jesucristo le pedía a Dios que los santificara en la verdad, en la palabra de verdad. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Y sabes? Cuando yo tomo la Biblia y veo las epístolas de Pablo, es la palabra de ellos que está llegando a mí. Es la palabra de ellos.
Y esa palabra toma vida cuando yo la creo. Juan 17:21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo no rogó solo por ellos, sino también por nosotros, los que hemos creído en Jesucristo por la palabra de ellos. Juan 17:23. Yo en ellos, tú en mí. ¿Se acuerdan en Colosenses 1:27? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Necesitas que alguien te lo interprete? Lee de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿tú amas a Jesús? ¿Tú lo confesaste como Señor de tu vida? ¿Cambiaste de Señor? ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos? Entonces tú guardarás su palabra. ¿Y cuál es la promesa? Mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora entiendes por qué podemos decir confiadamente que somos hijos de Dios, que somos el templo de Dios, que somos la morada de Dios y que no haremos nuestros cuerpos miembros de una ramera. ¿Qué más dijo en su oración el Hijo de Dios? Que seríamos uno con Dios. Ahora entienden por qué les digo, el que ha visto a mí ha visto a mi Padre. Ahora somos uno, Dios en Cristo en mí. Que seríamos morada de Dios. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tienen? No es tan solo decir, no, yo soy el templo del Dios. No. Tengo que manifestarlo a Dios en mi hacer. Tengo que hablar la palabra de Dios. Tengo que hacer las obras que hizo Jesucristo, pasar de muerte espiritual a vida espiritual a los que oyen. A liberar a los oprimidos por el diablo. A liberar a los encarcelados espirituales. Porque todo es espiritual. Pero el diablo, ¿qué es lo que hace? No, yo voy a ir a la cárcel a hablarle la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el delincuente? Porque inteligente, recuerden, un delincuente es un hijo del diablo. Rompe todos los principios de Dios. Todos. Y uno de ellos es ser mentiroso. Y él sabe que tomando una Biblia, haciéndose parecer o pasar por un bueno, él puede salir más rápido de la cárcel. No te digo que todos, hay excepciones. Hay excepciones. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que sigan construyendo esos grandes edificios. Dios no está ahí. ¿Necesitas interpretación? Te lo leo de nuevo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿por qué las religiones están tan empecinadas en seguir construyendo edificaciones, las que llaman templos? Si Dios dice en su palabra que Él no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuál es entonces el templo que Dios tiene ahora? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa es la visión que Dios tiene de mí, que soy santo. Entonces ya no soy un pecador como cantan las cancioncitas de la religión. Ya no soy un siervo. ¿Se dan cuenta? El engaño del adversario como te desvía de lo que Dios dice y de lo que Dios asegura que tú eres, el cual sois vosotros, santo es. ¿Entiende ahora por qué el pueblo de Dios es destruido? Porque le falta ese conocimiento, porque ninguna religión le ha enseñado la doctrina correcta, o porque se niegan a creer la palabra de Dios tal y como está escrita. El pueblo que dice ser de Dios está siguiendo a hombres que se han autoproclamado como arcángeles, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, pastores, pero que están tan ciegos como el rebaño que guían.
Si estos autoproclamados líderes religiosos hoy están enfermos o mueren, son las consecuencias de sus acciones. Y lo que es peor, sus seguidores también reciben los mismos pesares y dolores, totalmente engañados, ya que les ha sido enseñado que es la voluntad de Dios que mueran o que estén aquejados de diversos males y enfermedades porque son pruebas. Ninguna religión enseña sobre la sanidad que el Hijo de Dios Jesucristo ya hizo disponible hace más de 2000 años colgando en la cruz, sirviendo como Cordero Pascual en plena y consciente obediencia a Dios su Padre. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, pero que nosotros vivamos en justicia, para que nosotros vivamos en justicia. Pero además, por sus heridas fuimos sanados. ¿Creen lo que leen? Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Sigan perseverando en la doctrina, sigan escudriñando la Escritura. Esto se podría decir que es una base para todo lo que Dios tiene que enseñarte a ti. Esto es una base. Escudriña la Escritura. Puede que hayamos leído un versículo, pero cuando tú lo leas con ese corazón dispuesto, Dios te va a abrir más profundamente su corazón y vas a poderlo entender en su plena y completa espiritualidad. Así que, amados de Dios, fírmense adelante. Dios les bendiga.